Para nosotros es un placer estar aquí de nuevo en sus hogares, transmitiendo nuestro programa, Nuestra Fe Católica. Mis queridos hermanos, este programa es para gran bendición de nosotros y para todos los que nos están viendo. Es un programa misionero para que nosotros nos vayamos dando cuenta de lo que significa mi iglesia. Nosotros estamos muy alegres como el Canal 58. Estamos muy contentos de saber que muchos de ustedes nos están viendo. Y damos cuenta también que este mensaje no solamente le llega a nuestros hermanos católicos, sino a los hermanos de iglesias separadas. Hemos recibido mensajes por parte de hermanos de iglesias separadas, en donde algunos buenos, pero otros mensajes un poquito fuertes. Pero para nosotros es una alegría y una bendición saber que tú nos estás viendo. Te queremos afirmar, mi hermano, tú que lo estás viendo, tú que eres católico, tú que eres separado, este programa no es para contienda. Nosotros en lo personal amamos mucho a nuestros hermanos separados y los amamos tanto que nos gustaría que regresaran a la verdad que se encuentra en nuestra Iglesia Católica. Este programa para nosotros los católicos tiene sentido de defensa, por eso se llama apologética, defensa de la fe. En este programa a nadie le damos armas, son escudos los que nos damos para defendernos de los ataques que nos hacen nuestros hermanos, las personas que no han entendido bien la Biblia, personas que están confundidas porque alguien los confundió y los llevó a un lugar que no era la iglesia del Señor. Te repito, mi hermano, estas no son armas para atacar a los hermanos separados. No vayas pensando que con esto voy a pelear con ellos. No, mi hermano, estas son herramientas para defendernos de los ataques que nos hacen. En ninguno de estos programas nosotros abordamos temas propios de la doctrina protestante, sino temas que tienen que ver solamente con nuestra doctrina. Y siempre pidiendo al Espíritu Santo que sea Él el que vaya descendiendo y que sea Él el que nos vaya guiando. El Espíritu que Jesús prometió a su iglesia, el Espíritu que prometió que le enviaría para que nosotros tengamos esa vida y ese gozo y esa plenitud que solamente en Dios la podemos tener. Nos vamos a poner en oración pidiendo al Señor que ilumine nuestra mente, que ilumine nuestro entendimiento y que este programa vaya sirviendo para que nosotros podamos entender que estamos en casa, que no necesitamos nada más que la iglesia es todo lo que necesitamos. Tú que estás ahí en casa, no dejes que ore yo solo. Levanta tu mano y ponte en oración. Allí donde estés, no te avergüences del Señor. Dice la palabra de Dios: si tú te avergüenzas de los hombres de mí, yo me avergonzaré de ti ante mi Padre. Por eso, mi hermano, no te avergüences del Señor, no te avergüences de tu fe. Y pongámonos en oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y renovará la faz de la tierra. Espíritu Divino, desciende sobre cada uno de nosotros. Llena esta ciudad, Santo Espíritu, de tu poder y tu palabra. Derrama tus 7 dones sobre nosotros y haz que nosotros nos encontremos contigo. Correcto. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que esté dirigiendo este programa y que esté dirigiendo nuestro entendimiento. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Sí. Amén. Este detalle que se lo pongo en la cámara. Amén. En el próximo segmento se lo voy a quitar esas letras en la cámara. Mi hermano, la semana anterior estuvimos presentando el programa La Confesión. Una semana antes estuvimos viendo nuestro programa El Bautismo. Entonces, obviamente, mi hermano, hoy vamos a tomar uno de los sacramentos más importantes de nuestra iglesia. Todos son importantes, pero estaremos viendo uno de los sacramentos que mantiene viva la iglesia, que la mantiene que la mantiene lleno de Dios. Ese sacramento se llama Eucaristía. ¿Verdad? Y la señal también creadora también. El sacramento de la Eucaristía, mi hermano, es el pan vivo que ha bajado del cielo para la gloria de Dios y para que nosotros recibamos de ese pan todo el alimento que necesitemos. Nosotros recordamos que los israelitas, vagando por el desierto, padecieron hambre. Y estos israelitas con hambre, el Señor hizo descender del cielo un pan. Ese pan era el maná. Aquellos israelitas comieron ese pan y murieron. Pero nosotros que comemos el pan de vida, que es Jesucristo, no moriremos, porque la palabra de Dios lo promete.
el libro de Génesis, a Melquisedec, un rey y sacerdote, ofreciendo pan y vino al Dios Altísimo en ofrenda. Este pan y vino vamos a verlo en su plenitud con el nuevo sacerdote eterno, Jesucristo, sacerdote eterno de las almas. Sin embargo, mi hermano, nosotros sabemos que son varios los caminos que nos llevan a Dios. Son varias las formas que tenemos para acercarnos a Dios. Esa forma que nosotros tenemos para acercarnos, para ser viva, lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice textualmente: y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y mientras vivo en carne mortal, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Palabra de Dios. Tenemos que llegar a un encuentro cercano con Dios. Ese encuentro es para llegar a decir con Pablo: no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Tenemos muchas formas para encontrarnos con eso. Tenemos muchas formas para llegar a ese nivel de fe y decir que Jesús es el que vive en nosotros. En Mateo capítulo 28, verso 20, tenemos a Jesús prometiéndonos que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús lo prometió. Y muchos nos preguntamos cómo cumple esa promesa Jesús. De muchas formas la cumple el Señor. Una de esas Jesús mismo nos dice: donde 2 o 3 hayan reunidos, ahí estaré yo, siempre y cuando sea en su nombre. Pero también tenemos otras formas. También en la Eucaristía, en la Escritura, en la palabra de Dios. Todo el que lee la Escritura se encuentra con Jesucristo mismo, porque toda la Escritura habla de Jesús. Como dice San Jerónimo: quien desconoce la Escritura desconoce a Cristo. A través de la Escritura tenemos un encuentro cercano con Dios. Pero hay una manera más sublime, más perfecta, más excelsa de encontrarnos con Jesucristo mismo. Es a través de la Eucaristía. A través de la Eucaristía yo tengo la certeza que estoy ante Dios vivo y resucitado, que se hace presente para mí, para entrar dentro de mí y que ya no sea yo el que viva, sino que Cristo sea el que habite en mi corazón. Jesús lo dice el libro de Apocalipsis: mira que estoy a tu puerta y llamo. Si tú abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo. La Santa Cena de la que nos habla el Señor es la Santísima Eucaristía. Jesús repite muchas veces en el Evangelio: vengan a mí los cansados, vengan a mí los sedientos, vengan a mí los agobiados. ¿Qué significa este vengan a mí? ¿Cómo puedo ir yo ante Dios? Obviamente Jesús no está hablando de movimiento, de ir, no de quedarme aquí esperando recibir algo, sino de ir donde está Jesús. Es moverme de mi condición donde estoy a la condición que quiere Jesús que yo alcance. En Juan capítulo 6, verso 35, Jesús lo vuelve a decir: vengan a mí. Pero ese vengan a mí, Jesús nos dice para qué quiere que lleguemos. Juan capítulo 6, verso 35, Jesucristo mismo dice así: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no pasará hambre, el que cree en mí no pasará nunca sed. Palabra del Señor. Yo soy el pan de la vida, el que venga a mí no pasará hambre, y el que venga a mí no pasará sed. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús se está refiriendo a sí mismo como pan. Él está diciendo que Él es pan. ¿Está hablando literalmente, así lo tenemos que entender, o está hablando simbólicamente? Esa es una pregunta que a nosotros se nos hace constantemente. ¿Jesús habla simbólicamente o habla literal? ¿Es un símbolo? Jesús dice yo soy pan, pero no lo es realmente. ¿O sí es realmente Jesús pan? En verdad, hay muchas partes en la Biblia en que Jesús habla simbólicamente. Por ejemplo, Jesús dice: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Jesucristo no es una vid, obviamente que no. Una vid es una planta que da uvas. Es la planta que da uvas, los sarmientos son las ramas que se tienden. Pero todos sabemos que Jesucristo no es una planta, no es una vid. Jesucristo allí le está hablando simbólicamente. Jesucristo también dice: yo soy la puerta. Bien, pero Jesucristo no es una puerta. Jesucristo no es una puerta de madera que se abre y se cierra. Está hablando simbólicamente. Yo soy el camino. También es simbología. Aquí me está hablando simbólicamente. Sucederá lo mismo en
Juan capítulo 6, verso 35, donde Jesús dice que Él es el pan. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? ¿Sucederá igual? La clave de todo esto es interpretar la Biblia en su contexto. Yo les digo algo, si yo tomo la Biblia y no la interpreto, no leo constantemente ese versículo, y no leo lo que hay antes y lo que hay después, yo realmente me llevo a confundir. Y llego a decir simbólico a lo que es real, y llego a decir real a lo que es simbólico. Aquí en el contexto, nosotros nos tenemos que hacer esta pregunta: ¿ante quién está hablando Jesús? Si nosotros leemos el capítulo 6 del Evangelio, vamos a encontrar en todo ese capítulo con quién está hablando Jesús. Ese capítulo es precioso, a mí me encanta bastante. Donde Jesús empieza Jesús dando de comer a 5.000 personas. Imagina, 5.000 personas siguiendo a Jesús, contando solamente varones. Y en esos 5.000 varones también andaban mujeres. Es que realmente cuando hacemos una reunión son más mujeres las que vienen que varones. Y eso es cierto, aquí en todos lados. Solo 5.000 hombres andaban. Yo imagino que andaban como 15.000 mujeres. Solo miremos en las misas cuántos varones habemos. Entonces 5.000 hombres le dio de comer a Jesucristo, más todas las mujeres que andaban y todos los niños, porque las mujeres siempre andan como 5 o 6 chiquines detrás. Toda esa gente a la que Jesús le da de comer. En eso empieza el Evangelio. Luego vemos a Jesús haciendo milagros en ese Evangelio, como caminando sobre las aguas. Jesús apartándose de esos 5.000 personas que estaban detrás de Él y Jesús huyendo de ellos. Y en eso, tanto fue la gente, Jesús llegó a la otra orilla del lago y allí mismo se lo encuentran. Y nosotros encontramos con quién comienza a hablar Jesús. Cuando Jesús comienza a hablar del pan, que Él es el pan de vida, Él lo comienza a decir a fariseos que habían llegado hasta la barca donde estaba Jesús con los apóstoles. A un grupo de fariseos que habían llegado, más los 5.000 personas que andaban siguiéndolo porque, hombre, Jesús hizo un milagro, te dio de comer pan y con pescado de gratis. Hombre, ¿qué digamos? ¿A qué le hicimos? ¿Para qué vamos a trabajar? Vamos a seguir a este hombre que nos está manteniendo. Entonces todas esas 5.000 personas allí detrás de Jesús, queriendo escucharlo. Yo te invito, mi hermano, a que leas todo ese capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Es precioso y no te va a dejar, no vas a perder tu tiempo leyéndolo. En él vamos a encontrar, a partir del verso 22, vamos a encontrar a Jesús hablando sobre que Él es el pan vivo. Constantemente Jesús en todo ese pasaje diciendo: yo soy el pan vivo, yo soy el pan, mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Quien no come mi cuerpo no permanece en mí, yo no permanezco en él. Y en todo ese pasaje, todo lo que resta de ese capítulo, que contiene 70 versículos, un capítulo de 70 versículos, en donde 50 de ellos Jesús hablando de que es el pan de vida. Y en todos esos argumentos que Jesús daba, encontrábamos a la gente cuestionándolo, encontramos a la gente diciéndolo: ¿cómo va a ser eso posible? ¿Cómo vas a decirme cosas del pan? ¿Querés que nos comamos tu carne? Que parecemos caníbales. ¿Qué te pasa? Encontramos a toda esa gente hablando con Jesús, pero cuestionándolo. Y aquí Jesús fácilmente hubiera dicho: no, hombre, no sean brutos, que no estoy hablando de forma literal. ¿Cómo se van a comer mi cuerpo? Es simbólico, hombre. En ningún momento Jesús dijo que era simbólico. Y toda aquella gente cuestionando y cuestionando y cuestionando a Jesús, que le estaba diciendo que se lo tenían que comer. Y entre más cuestionamientos, más fuerte se volvía el mensaje de Jesús. Más fuerte Jesús diciendo: en verdad soy el pan, que no lo entiendes. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Así de duro lo decía. Y uno se queda: wow, ¿qué pasa acá? Jesús está corriendo a su gente, eran 5.000 los que andaban con él y Jesús peleando con ellos. Si Jesús estaba hablando simbólico, ¿por qué no se lo dijiste, Señor? ¿Por qué no le explicaste? No, hombre, no se vayan, no se preocupen, estoy hablando simbólicamente. Es que me enojaron que eso que me andan pidiendo ahí pan y pescado solo porque le regalé una vez. Te estoy hablando simbólico, quiero que escuches mi mensaje, mi palabra. Sencillo le hubiera dicho a Jesús haber dicho eso, pero no lo hizo. Jesús comenzó a usar palabra tras palabra y decir: verdaderamente, verdadero, esto es verdadero, no estoy hablando en bromas, esto es verdadero.
Vamos a seguir analizando este capítulo 6 precioso del Evangelio según San Juan. Y vamos a analizarlo completamente para entender que realmente Jesús está en la Eucaristía, que es real, que Él está allí. Tenemos que entenderlo, tenemos que creerlo. Y cuesta. Yo te digo, a mí me costó mucho. Yo realmente cuando entro a la iglesia, después de pasar esos años como protestante, yo cuando entro a la iglesia yo me pregunto, yo cuestionaba a unos amigos míos, estos son adoradores de la Eucaristía, estos son fanáticos de la galleta, decía yo, así de grosero, así de fuerte. Yo no entendía, a mí me gusta más orar, me gustaba más orar en soledad, pero estar frente al Santísimo, no, como voy a estar orando frente al Santísimo. Y sobre todo porque en aquel momento de reencontrarme con el Señor, en aquel momento, en la parroquia donde yo había aceptado verdadera y plenamente a Jesucristo, en esa parroquia unos bandidos entran al lugar santo, al lugar santísimo, al Santo Santorum, en donde está el sagrario. Entran y se robaron el sagrario. Y más mi cuestionamiento era, si Jesucristo está allí, ¿por qué permitió que se robaran ese sagrario? ¿Qué pasa allí? Yo no creo realmente que Jesucristo está allí. Y todo este cuestionamiento, hermano, yo lo tenía. Y yo sé que muchos de ustedes lo tienen también. Muchos de nosotros cuando pasamos a tomar la Eucaristía y lo probamos, sabe a pan. Es pan. Y llegamos a decir eso. Pero vamos a ver realmente que Jesús verdaderamente está en la Eucaristía. Y quien no coma su cuerpo y no beba su sangre, no tendrá vida eterna. No se mueva su televisor, no se mueva nuestra sintonía y seguiremos analizando este Evangelio. En Juan capítulo 6, verso 55, dice el Señor: quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Palabra del Señor. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aquí, mi hermano, estamos en contradicción. Si está hablando simbólicamente el Señor o está hablando literalmente. Para muchos hermanos que no creen en la Eucaristía, hermanos de otras iglesias, muchos hermanos católicos inclusive, no entendemos a cabalidad cómo Jesucristo quiso quedarse en el Santísimo Sacramento. No lo sabemos, mi hermano, no lo entiendo por qué ese gran amor del Señor, pero Él dijo que es verdadera comida y verdadera bebida. ¿Por qué Jesús llega a decir esta palabra en el verso 55? Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ante los cuestionamientos de los judíos, ante los cuestionamientos de los fariseos y de las personas que lo seguían al Señor. ¿De qué estás hablando? ¿En serio querés que te comamos? Y Jesús llega a decir, mi carne es verdadera comida, verdadera. Para los hermanos que no entendemos el significado de verdadero, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, verdadero llega a significar que contiene toda verdad, real y efectivo, sincero, que dice siempre la verdad. Entonces, mi hermano, Jesús está diciendo, mi carne es verdadera, completamente real, efectiva, literal. No estoy hablándote simbólicamente. Jesús te dice en el versículo 55, mi carne es verdadera comida, verdadera bebida. Jesús no dijo que esto es una parábola, esto es algo simbólico. O imagínense que mi carne sea comida, o piensen que mi sangre es bebida. No dijo es simbólico. Jesús reitera, mi carne es verdadera. La palabra verdadera es tan real, es completo, es cierto. Realmente nos tenemos que comer esa carne, realmente nos tenemos que beber esa sangre. Nosotros llegamos a ver que eso que está diciendo Jesús en el versículo 66 hace que los discípulos se fueran. Desde entonces muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban comiendo. Palabra del Señor. Desde entonces los discípulos se corrieron. ¿Cómo cree este que lo vamos a comer? ¿Qué pasa con este tipo? Todos los discípulos se preocuparon con eso. No estamos hablando de los 12 apóstoles, estamos hablando de los seguidores de Jesús. Se preocuparon con esto que estaba diciendo el Señor. Y ellos se imaginaban, a ver, me toca arrancarte un brazo, yo me voy a comer el otro cuerpo, la pierna. No sé, ellos se imaginaban desmembrar
sembrando a Jesús para comérselo. ¿Y qué le pasa? Y Jesús no lo detiene. En el versículo 66 dice que se fueron. Pero Jesús lo hubiera detenido. Espérense, hombre, no lo agarren así. Con calma. Estoy hablando simbólico. No se preocupe, nada. Jesús no lo dice. Jesús no lo detiene. Y en su lugar se voltea y le pregunta a los apóstoles, en versículos 67 y 68. ¿Y ustedes también me van a dejar como estos? ¿Qué pasa? ¿Ustedes también me van a dejar? Es que es verdadera comida y es verdadera bebida. Pero no te estoy diciendo que no. Quiero ver si ustedes aceptan eso. ¿Me van a dejar? Ahí Pedro toma la palabra. Yo admiro bastante a Pedro. Es un cabezón, testarudo, pero ahí bien afectivo con el Señor, bien dispuesto. Se la juega, realmente Pedro se la juega. Aunque él no entendía lo que estaba hablando el Señor, pero Pedro viene y le dice, pero ¿para dónde vamos a ir, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. En otras palabras, no entiendo lo que me estás diciendo. Aún no logro captar. Yo sé que a lo mejor después me explicas, como siempre lo has hecho, cuando yo no te entiendo, vos siempre nos explicas. A lo mejor vaya a pasar eso, Señor, pero aún así yo no te dejo. Eso fue lo que dijo el apóstol San Pedro, en el versículo 68. ¿A dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Esa es una respuesta que nosotros tenemos que hacerle al Señor. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde podemos ir? Si solamente tú tienes la palabra, la verdad. Solamente tú tienes la vida eterna. Y si tú me acabas de decir que tengo que comer tu carne y beber tu sangre, también lo voy a tener que hacer con tal de obtener la vida eterna, por permanecer en ti y que tú permanezcas en mí. Esta pregunta nos la hace el Señor a nosotros. Yo realmente estoy en la Eucaristía, dice el Señor. Realmente la sangre, el cáliz, está lleno de mi sangre. Realmente ese pan es mi cuerpo. ¿Lo crees? ¿Vas a acercarte a mí? ¿Me vas a recibir? Y nuestra respuesta tiene que ser la respuesta de Pedro. ¿A dónde puedo ir, Señor? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Esto me recuerda un poco, hermanos, cuando nosotros queremos entender los misterios de Dios, nuestra cabeza se queda muy corta, nuestra cabeza es muy pequeña, aunque algunos sean más cabezones que otros. Pero nuestra cabeza todavía es muy pequeña para entender los misterios de Dios. Yo recuerdo a San Agustín, el hombre queriendo entender la Trinidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que tres personas distintas y un solo Dios verdadero? No lo entiendo, no lo entiendo. Y el hombre pasaba tiempo y horas meditando sobre aquello. Y fue entonces que en la playa, él estaba en la playa, miró a un niño abrir un hoyo en la playa y con una cubeta correr al mar, agarrar agua y echarla en ese hoyo. Corría de nuevo, agarraba agua y la volvía a echar en ese hoyo. Y se le acerca a Agustín y le pregunta, pero niño, ¿qué estás haciendo? Es que mire, Señor, le dice el niño, ¿ve ese lago, ese mar? Es enorme, ¿verdad? Ese océano. Sí, le dice Agustín, ¿qué pasa? Pues ese océano yo lo quiero meter aquí en este hoyo. San Agustín le dice, hombre, eso es imposible, ¿qué sucede? ¿Cómo vas a meter ese océano allí? ¿Qué te pasa contigo? Y viene el niño y le llega a decir, eso mismo sucede contigo. ¿Quieres entender la grandeza del misterio de Dios? Y lo quieres entender con esa tu cabeza tan pequeña. Y San Agustín era cabezón. A mí me dicen que mi cabeza es grande, pero mira, San Agustín era enorme esa cabeza. San Agustín era cabezón y aún así esa cabeza, San Agustín no podía contener toda la maravilla de la grandeza de Dios. A mí me encanta estudiar grandes científicos, grandes filósofos, grandes personajes de nuestra historia. Por más estudiar, no se vuelven ateos. Como decía alguien, mucho estudio te vuelve ateo, pero bastante y suficiente estudio te vuelve más creyente. Y eso es lo que sucedía con Albert Einstein. Albert Einstein decía, mientras más descubro, cuanto más estudio el universo, más creo en ese Dios que lo formó. Mi hermano, nosotros tenemos que meditar sobre esto, pero nuestra respuesta tiene que ser realmente la de Pedro. ¿Para dónde vamos a ir? Si tú me estás diciendo que ese es tu pan, ese es tu cuerpo, ese pan, yo lo tengo que creer. ¿Para dónde voy a coger? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Lo que tú me estás diciendo es lo que me va a salvar la vida.
Tenemos que reflexionar sobre esto, mi hermano. Muchas veces nosotros, como iglesia, nos interesa lo lleno de que nosotros nos acerquemos a la Eucaristía. Mira qué pesar da ver una iglesia llena y el mayor milagro que pueda suceder en todo el universo está pasando en esa misa y muchos de nosotros no nos acercamos a ella. A esto Jesús nos dice en versículo 55 de este evangelio que estamos meditando. Recuerda el evangelio según San Juan capítulo 6, verso 55. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Yo quiero que Jesús habite en mí para llegar a decir, como dice San Pablo en Gálatas, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Tengo que hacer todo lo posible para que el Señor habite en mi corazón. Haz todo lo posible, mi hermano, para encontrarnos con ese Señor que nos va a dar la vida eterna. Yo siempre le cuestiono, cuando vienen esos cuestionamientos sobre nombre Jesús, hay personas que todavía, aunque se le explique, siguen con su cabeza dura. No sé, hay cabezas que son tan duras que no entran en nada. Se le explica y aquella persona dice, no, está hablando simbólico, que es simbólico. Hermano, ese versículo 55 dice, mi carne es verdadera, mi sangre es verdadera. Quien bebe mi carne y come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. ¿Acaso la vida eterna es simbólica también? Si lo primero es simbólico, lo segundo también tiene que ser simbólico. Si Jesús me está diciendo que Él es su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, y usted me dice que es simbólico, entonces la vida eterna para usted también es simbólica. Y obviamente que no lo es. La vida eterna es real y es a lo que nosotros vamos después de la muerte. Nos vamos a encontrarnos con el Señor, quien va a juzgarnos según nuestras acciones, según nuestra fe y nuestros hechos. Y según esa fe y esos hechos, es que nosotros entraremos a la vida eterna con Jesús o a la muerte eterna con aquel brother que anda detrás queriéndonos llevar. Ese pobrecito, como está condenado, anda arrastrando un montón de armas para no irse solito. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 19, encontramos la plenitud de lo que le está explicando Jesús. Esta explicación que está dando Jesús, de que Él es su cuerpo, verdadera comida y su sangre, verdadera bebida, en la cabeza de Pedro y los demás discípulos todavía no cabía. Estaba allí dando vueltas. Y estaban con pena a preguntar, pero lo aceptaban, lo creían. Pero todavía se estaban preguntando, ¿cómo va a ser que nos vamos a comer este hombre? Él dice que lo vamos a comer, pero ¿cómo vamos a hacer? ¡Qué locura! Y ellos se estaban preguntando todavía cómo se iban a comer ese hombre. Hasta llegar al capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, ellos logran ver cómo es eso que nos vamos a alimentar de Dios. 22, versículo 19. Tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Este es mi cuerpo. Yo no sé, mi hermano, agarra tu Biblia y tú que crees que es simbólico, y agarra tu Biblia y ven al canal y me la dice, mira, aquí no dice que es, aquí dice parece, o aquí dice hagan como que es, o piensen que este es mi cuerpo, y no dice esto es mi cuerpo. Wow, yo te reto que me digas eso, mi hermano. Yo te reto, tú que dices que la Eucaristía es simbólica, que el pan de Cristo, el pan bajado del cielo, que para nuestra salvación, que tenemos que comerlo, es simbólico. Yo te reto, mi hermano, que vengas y me digas en qué parte de la Biblia te dice la simbología de esto. No lo dice en ninguna parte. Jesús, como acabamos de leer, y reitero, en Lucas capítulo 22, verso 19, Él dice, esto es, no esto parece, esto es mi cuerpo. El mismo Jesús, el mismo Dios, el mismo gran Yahvé, creador del universo, que dijo, hágase la luz. Y la luz no cuestionó cómo voy a hacer la luz. La luz se hizo, obedeció. El mismo Dios que dijo, formemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y tomó barro, y aquel barro dejó de ser barro, se convirtió en un ser viviente. Ese mismo Dios le está diciendo a aquel pan, tú no eres pan, tú eres mi cuerpo. Y aquel pan obedece y deja de ser pan y se convierte en su cuerpo. Solo piensa en esto.
Aquí el barro no es la simbología de que nosotros somos de barro, sino de que realmente lo somos. Y que Dios mismo, tomando aquel barro, le dio la orden. Ahora no eres barro, ahora eres una persona y te doy vida. Y aquello dejó de ser barro y fuimos seres vivientes. De la misma manera que sucede eso, aquel pan deja de ser pan y se convierte en Jesucristo mismo. Aquel pan deja de ser pan y se hace Jesucristo mismo, para honra y gloria de Dios y para nuestra salvación. Mira, mi hermano, ese es el mayor milagro que sucede en nuestra iglesia. Que la iglesia católica no sucede milagros. No sé que vas a misa, mi hermano, te estás perdiendo el más grande milagro. Aquel pan deja de ser pan y se convierte en Cristo mismo que quiere entrar en ti. Vamos a ir meditando todo esto, hermanos, y vamos a encontrar una palabra clave de lo que acabamos de leer. Verdadera. Lo que es verdadero no es falso, no es simbólico. Si Jesús dice que su cuerpo es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, no es simbólico. Jesús mismo lo está diciendo que es real. Y que a fuerza tenemos que creerlo. Ni modo, no me queda de otra. Así sucedió conmigo. Yo no lo creía, yo no lo entendía. Mi cabeza, mi mente, yo siempre he estado muy acostumbrado a leerlo y a creerlo. Miraba aquí Eucaristía y decía, ¿cómo puede estar Jesús allí? El Dios que nada lo contiene, ¿por qué se hace pequeño para que logre yo comer de Él? Eso lo vamos a meditar en la siguiente fase de este su programa. Antes de eso vamos a... Una amiga, una televidente nos preguntaba, mira, ahí en el canal me mandaron un mensaje, me dijeron, mira, ahí en el canal aparecen 3 letras, CCM, ¿qué significa eso? Ese es el nombre del canal, hermano, y muchas felicidades porque ya tenemos un nombre para el canal. CCM significa Canal Católico Misión, es Misión TV, porque nuestro canal es misionero. Nosotros queremos llevar el mensaje a donde ese mensaje necesite llegar. Entonces, CCM significa Canal Católico Misión. Lucas 22, 19. Tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿Ves? Ahí está, en memoria. O sea, porque dice que es simbólico. Es como un ritual que hay que hacerse, pero en memoria de Él. No es que realmente esté el cuerpo allí. Espérame, vamos a usar, mi hermano. En memoria mía. La palabra usada en la Biblia para decir esto, hagan esto en memoria mía, es una palabra griega que dice anamnesis, o anamnesis, como ustedes le quieran poner la tilde. Anamnesis o anamnesis. Es una palabra que significa traer al presente un hecho, traer al momento actual algo que sucedió. Es como que nos teletransportáramos a ese lugar, a ese espacio, a ese tiempo en el que sucedió tal hecho. En psicología nosotros usamos esa palabra anamnesis para hablar de un paciente, tratar de que el paciente reviva recuerdos, reviva emociones que sucedieron y que le están afectando en su vida psicológica. La palabra anamnesis para nosotros en psicología, en psiquiatría significa eso, tratar de revivir un hecho, tratar de revivir un momento y una emoción y traerla al presente, a este momento, para que tú sientas igual como sentías en ese momento y que tú vivas igual como viviste en ese momento, para ver cuál es tu trauma, cuál es tu problema. Esa misma palabra, anamnesis, es la que usa Lucas en el versículo 19. Hagan esto en anamnesis mía. Hagan esta anamnesis o anamnesis en mí, por mí. Háganla por mí. Esta anamnesis, háganla por mí. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros partimos el pan y comemos de ese pan y bebemos de esa sangre, nosotros estamos trasladándonos a ese momento. Estamos trayendo la actualidad de lo que sucedió hace casi 2000 años. Estamos no solamente recordando, sino reviviendo, volviendo, iba a decir revolviendo, qué feo suena eso, volviendo a ese momento en el que el Señor se entregó por nosotros. Muchas de las personas nos dicen, mira, ¿por qué ustedes celebran la misa? La misa es un sacrificio, porque tienen sacerdotes. Si en el Antiguo Testamento, si los sacerdotes y el sacrificio terminan con el Antiguo
un solo sacrificio, que es Él, es su cuerpo y es su sangre, pero entregada en la cruz hace 2000 años, no necesitamos nada más. En Hebreos capítulo 7, versículo 25 al 27, nosotros encontramos esto de lo que los hermanos separados nos acusan a nosotros, de traer al presente, de tratar de seguir haciendo sacrificios cuando un solo sacrificio es el que bastó. Y eso es cierto, hermano, un solo sacrificio es el que bastó, y es el sacrificio de Cristo. Versículo 25, así puede salvar plenamente a los que por su miedo acuden al Señor, acuden a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Él es el sumo sacerdote que necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, ensalzado sobre el cielo. Él no necesita, como los otros sumos sacerdotes, ofrecer cada día sacrificios, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Este lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ok, aquí hablamos de que Jesucristo se entregó una sola vez. Él es el sumo sacerdote que no necesita estar ofreciendo más sacrificios cada día. Y a nosotros se nos cuestiona eso. ¿Por qué celebran la misa todos los días? ¿Por qué la hacen todos los domingos? ¿Por qué hacen un sacrificio cada día? Si no necesitamos más sacrificio, más que el que Cristo hizo. Vamos a analizar constantemente esto, ya que esto es una nueva etapa en creer en la Eucaristía. Creer en la Eucaristía es creer que regresamos a ese momento en que Jesucristo se entregó por nosotros. Cuando decimos, este es mi cuerpo y este es mi sangre, cuando el Señor nos dice eso, es que se está entregando en la cruz por nosotros. Pero no es que estamos haciendo un nuevo sacrificio. Si queremos profundizar más sobre este tema, podemos buscarlo en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1363 al numeral 1365. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1363 al 1365. Nosotros como cristianos, nosotros celebramos el sacrificio de Cristo, que fue una sola vez. Y dice una sola vez y para siempre. Vamos a entender ese significado tan amplio que lo que acabamos de leer. ¿Por qué dice de una sola vez y para siempre? Pudo haber dicho una sola vez y ya no más, ni un sacrificio más. Sino que usa una palabra indeterminada, un tiempo indeterminado, y para siempre. Una sola vez y para siempre, como un apartado. Ya lo vamos a entender muy bien. Esto lo entendían los apóstoles, esto lo entendía la iglesia de los primeros siglos. Lastimosamente, en estos momentos estamos reviviendo antiguas herejías. Y muchas personas comienzan a creer en esas antiguas herejías. En 1 Corintios capítulo 10, verso 17, encontramos lo que nos dice el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo exhortándonos a nosotros a vivir la Santa Eucaristía. 1 Corintios capítulo 10, verso 16. Y dice así: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Es una pregunta. ¿El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Nos está haciendo esta pregunta el apóstol San Pablo. Él está haciendo esta pregunta porque ya todos sabíamos eso. La iglesia primitiva ya no entendía. El cuerpo de Cristo, la comunión con el pan, realmente es comunión con el cuerpo. La comunión con el vino realmente es comunión con la sangre. Aquí no hay nada más de qué hablar. Y San Pablo utiliza esa frase para poder cuestionar la actitud de los corintios en aquellos tiempos. Uno es el pan y uno es el cuerpo que todos formamos, porque todos compartimos el único pan. Él sigue cuestionando usando esta frase para que nosotros entendamos que el cuerpo de Cristo, realmente ese pan realmente es el cuerpo y ese vino realmente es la sangre. Mi hermano, está bien, San Pablo no estuvo en la última cena. San Pablo no estuvo, pero yo te pregunto, los primeros cristianos que estuvieron leyendo esto, entre ellos los apóstoles que todavía estaban con vida, ¿no hubieran corregido a Pablo? Espérate, Pablo, la estás encabando, espérate. No estamos hablando de que Jesús esté en ese pan, estamos hablando que es simbólico, cálmate. No, Pedro nunca hizo eso. Pedro, como príncipe de la iglesia, nunca lo hizo. Ninguno de los demás apóstoles lo hicieron, porque todos creían en ello. Todos sabían que aquel pan que comulgaban era el cuerpo de Cristo. Y todos entendían que aquella copa era la copa de la sangre de Cristo. El no creer en esto viene de una secta, de una herejía antigua, a lo que los primeros cristianos le llamaron los docetas.
Docetas significan lo simbólico, lo que dicen que todo es simbólico. Doceta viene de la palabra griega dokai, que significa simbólico, los simbólicos. Entonces, efectivamente, los primeros cristianos le llamaron a esta gente que decían, no, ese pan no es cuerpo de Cristo, es simbólico. Ellos son los docetas, ellos son los simbólicos, todos son simbólicos, nada real. En eso, en el año 107 después de Cristo, San Ignacio de Antioquía le dice, hablando de los docetas, se abstienen de la Eucaristía porque no confiesan que es la carne del Señor. Año 107 después de Cristo, San Ignacio de Antioquía. ¿Quién es San Ignacio de Antioquía? Es el sucesor de Pedro, uno de los papas de la lista apostólica de sucesión apostólica. Este San Ignacio de Antioquía viene a corregir a los docetas, a decirle, ¿quiénes son esos docetas? Son los que se abstienen de comer la carne, de comer la Eucaristía, porque no confiesan que ahí está el Señor. Ellos dicen que no está. Este San Ignacio de Antioquía era discípulo directo de San Pablo, y como le decía, es el segundo papa, el segundo en la lista de sucesión apostólica. Lo tenemos en la historia. Desde ese siglo se estaba luchando contra los docetas. Lastimosamente estas antiguas herejías reviven actualmente. Y andan un montón de docetas por ahí diciendo, no, el cuerpo de Cristo no es real, es simbólico, eso no está allí no está el Señor. Qué triste es saber que estas herejías antiguas que la iglesia superó, vienen ahora con este nuevo albedrío de pensadores, de libres pensadores que dicen que quieren decir lo que no dice la Escritura y tratan de corregirlo todo. Y se declaran profetas por sí mismos, hablando en contra de la iglesia que es la única que tiene la verdad. Volviendo al Evangelio según San Juan, capítulo 6, en el verso 54, podemos ver a Jesús como si Jesús estuviera hablando con los docetas, como si Jesús estuviera hablando con esas agrupaciones religiosas pseudo-cristianas que se llaman a sí mismos cristianas, pero que no creen que la Eucaristía es real. Jesús viene y le contradice a esos pseudo-cristianos diciéndole, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y qué alegría saber que cada vez que nosotros nos acercamos a la Eucaristía, nos preparamos para ese último día en que el Señor nos va a resucitar. Hombre, qué triste no acercarse a la Eucaristía, porque saber que esta promesa no te caería a ti. No estarías dispuesto a comer esa carne, entonces no estarías dispuesto a ser resucitado. Yo le vuelvo a preguntar a los docetas, yo le vuelvo a preguntar a los hermanos de estas agrupaciones religiosas que dicen que la Eucaristía es falsa. Hermano, la resurrección es simbólica también. Jesús no está hablando simbólicamente que lo comamos, entonces simbólicamente también vamos a resucitar. La resurrección no es simbólica, la resurrección es real. Este cuerpo, este cuerpo que llegue todo viejito y todo arrugado, va a ser glorificado por Dios y va a ser retransformado. Voy a resucitar. ¿Tú crees que la resurrección es simbólica? No, mi hermano, la resurrección no es simbólica. Y comer el cuerpo y beber la sangre tampoco. Nosotros hacemos en la misa una cercanía con el Señor. Estamos más cerca de Dios. Cada misa que nosotros nos animamos, estamos más llenos de aquel cuerpo que nosotros necesitamos para poder vivir y para poder tener vida eterna. Ahorita estoy recordando unas palabras de un amigo. Mira, me dice Carnal, yo siento que me regañas. Me dice, no me regañes. No, pero discúlpame, hermano, disculpa los que me están viendo. No es que me emociono muchas veces con esto. Y a mí me duele muchas veces que muchas personas que según ellos leen la Biblia no llegan a ese entendimiento. Es que la iglesia tiene la razón. Quizás por orgullo que no lo aceptan. Quizás es por vanagloria personal, de tratar de retar a una institución que tiene 2000 años. Me duele pensar en ello, y por eso muchas veces como me emociono. No te estoy regañando, tranquilo, no te me preocupes, no te me aflijas, no te estoy regañando. Solo quédate con esto, solo piensa en esto: quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, yo lo resucitaré en el último día. Ojalá que el Señor nos encuentre confesados a todos, y que ojalá que ese último día hayamos comulgado antes de morir. Qué triste sería que nosotros muramos y no hayamos comulgado en ese último momento. Yo le digo a mi esposa que me está viendo, amor, cuando mi hijo esté desahuciado, esté muy enfermo, a pesar de que el médico me diga que tengo oportunidad de vida, voy a dar a molestar al Padre Fede, voy a molestarlo, voy a llamarlo y decirle que llegue, a fuerza me tiene que llegar el Padre.
confesión, porque realmente todos nosotros queremos tener vida eterna en Cristo, ¿o no, mi hermano? Si no es así, ¿para qué venimos a la iglesia? Entonces, mi hermano, esperemos que el último momento, el último día que nosotros nos encontremos con Cristo, lleguemos a ese último momento de vida, lleguemos a ese encuentro real con Cristo. ¿Cómo? Vayan a molestar al sacerdote. El sacerdote no se puede negar, en ningún momento lo se puede negar de ir a una persona que está enferma o en peligro de muerte a confesarlo y entregarle la Santísima Eucaristía. No se vayan de su canal, nosotros seguimos, falta un segmento más en donde analizaremos qué tipo de fe es la nuestra, si nuestra fe es de judío, si nuestra fe es de protestante o nuestra fe de católico, analizando siempre ese bello capítulo del Evangelio según San Juan. La misa es el sacrificio de Jesús, es revivir el sacrificio de Jesús. Ya lo hemos explicado, es la anamnesis o anamnesis del sacrificio de Cristo. Yo realmente uso las dos palabras porque quedé fregado con los psicólogos que me dieron clase. Uno me decía anamnesis, el otro no, diga anamnesis. Entonces al final no sé ni cómo se lee. Pero esa es la palabra que se usa para decir hagan esto en memoria mía, en anamnesis mía. Es en volver a traer el momento actual el sacrificio hecho. Dice Hebreos 7, versos del 26 al 28. Lo que acabamos de leer. Él es el sumo sacerdote que necesitábamos. Jesucristo es el sumo sacerdote que todos nosotros necesitábamos para hacer el sacrificio de una vez y para siempre. Aquí es donde yo quiero recalcar en esto. Jesús dice la palabra de una vez y para siempre. O sea que este sacrificio se hace perpetuo. No de una vez y ya basta. No de una vez y se acabó. No dice una sola vez y punto. Sino de una vez y hace un anexo. Y para siempre. Incluye un para siempre, un perpetuamente. El sacrificio que se está haciendo perpetuamente por nuestra causa. Que nosotros lo estamos. No es que Jesucristo está volviendo a morir por nosotros. Él murió una sola vez. Somos nosotros los que nos estamos acercando cada vez más a esa muerte de Cristo. Acercarnos a ese misterio de Cristo. Llegando al lugar donde Jesucristo murió y el tiempo en que lo hizo. En cada misa eso es lo que sucede. Una vez y para siempre. Hebreos 7:27. En Juan capítulo 5, versos del 29 al 40, dice de la siguiente manera. Juan capítulo 5, versos del 29 al 40, dice así: estudian las Escrituras pensando que encierran vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren vivir en mí para tener vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entrar en Jesús, estar cercano a Él, muchos dicen que es solo por la Escritura, pero Jesús viene a hablar de aquellos que le encanta solo la Biblia y no quieren saber nada más. Estudian las Escrituras pensando que encierran vida eterna. O sea, ustedes piensan que la Escritura encierra vida eterna. Está hablando de mí la Escritura, dice el Señor. Pero la Escritura en sí no encierra vida eterna. El que tiene la vida eterna soy yo. Eso te dice el Señor. Estudian las Escrituras pensando que encierran vida eterna, porque ella da testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Hermano, la Biblia no es la que te va a salvar. Lo que te va a salvar es Jesucristo. Es Jesucristo mismo el que nos salva. La Biblia nos habla de Él y Él nos pide que nos acerquemos a Él. Y Él dice que la vida eterna la obtenemos comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre. En este sentido hay tres niveles de fe. La fe de los judíos, que lo tenemos en el Evangelio según San Juan 6, del 52 al 56. Los judíos se pusieron a discutir. Oigan la discusión de los judíos. ¿Cómo puede este dejar de comer su carne? Le contestó Jesús: le aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es la fe de los judíos. Ellos sabían que era literal, pero eran incrédulos. Ellos sabían que la palabra que estaba mencionando Jesús estaba hablando literalmente. Por eso se molestaban contra Él. Si Jesús
estuviera hablando simbólico, ellos lo hubieran entendido, lo hubieran dicho como los discípulos en la parábola del sembrador. Señor, no entendemos lo que nos dijiste, explícanos qué significa esa parábola. Pero no nos está hablando de parábolas, Él está hablando literalmente. Y los judíos lo sabían, pero el nivel de fe de los judíos es, sé que está hablando literal, pero no le creo. Sé que lo que me está diciendo es eso, pero no le creo. ¿Cómo va a ser posible? Es literal, pero incrédulo. Ya vienen después algunos protestantes. En el versículo 60 al 66. Muchos de los discípulos que lo oyeron comentaban, ese discurso es bien duro, ¿quién podrá escucharlo? Jesús, conociendo por dentro que los discípulos murmuraban, les dijo, esto los escandaliza, ¿qué será cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne no vale nada. La palabra que le he dicho son espíritu y vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Desde el comienzo sabía Jesús quiénes no creían y quién lo iba a traicionar. Palabra del Señor. Terminando en el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban con él. Palabra del Señor. Mira qué interesante esta fe de los protestantes, de algunos protestantes. No sé por qué sé que hay otros protestantes que sí creen en la Sagrada Eucaristía, pero por estar alejados de la iglesia no la practican, no se acercan al sacramento de la Eucaristía. Ellos llegan a escuchar esa palabra y dicen, ¿qué palabra más dura la que está diciendo este hombre? Y entonces, como no quiero creer esa palabra tan dura que está diciendo, no puedo creer que realmente ahí está el cuerpo, mejor me alejo. Y desde entonces, dice el versículo 66, se retiraron. Y ojo, eran discípulos de Jesús, no eran los judíos, no eran los fariseos, no eran aquella gente que llegaba a cuestionarle, sino los que andaban con él, los que estaban formando parte de su mente. Esos discípulos de Jesús cuestionaron a Jesús y le dijeron qué palabra más dura. Y eso es increíble, que muchos movimientos protestantes no les gusta decir palabras duras porque no quieren que la gente se les corra. ¿Cómo lo voy a predicar esto a mi gente para que se me corra? Quiero que la gente llegue y que haya bastante, que esto esté lleno. Por eso no le predican la verdad. Y la verdad es esta, que el que no come su carne, no bebe su sangre, no tiene vida eterna. Y no lo resucitará el Señor al final de los tiempos. Y al final es nuestra fe, hermano, el nivel de fe de nosotros los cristianos católicos. Versículos 67 al 69. Así que Jesús dijo a los 12, no a aquellos discípulos, ahora vienen los apóstoles, los 12. ¿También ustedes quieren abandonarme? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el consagrado de Dios. Jesús le respondió, ¿no soy yo acaso el que lo eligió a ustedes, los 12? Sin embargo, uno de ustedes es el diablo. Mira que Jesús más directo. Imagino que aquellos pobres 12 que estaban ahí. Yo fui el que los elegí, pero no ustedes es un diablo. Qué desgraciado. Bueno, ellos van a darse cuenta después porque es un diablo, pero es un diablo. Este Jesús de repente se le zafaba de decirle las cosas directas en la cara a la gente. Y así es Jesús, así es Dios. Nos dice a nosotros directo en la cara lo que nos sucede. Ya lo vamos a ver luego Jesús en el Apocalipsis que nos dice, hombre, o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio, te vomito, te da asco. Solo de verte, solo de probarte me da asco. Aquí me revuelve la panza y nada, vomito. Es bien directo Jesús. Bien directo. Tan directo que le llega a decir a los fariseos, hipócrita, raza de víbora, sepulcro lampeado y un montón de palabritas bonitas que le lanzaba a ellos. Pero Jesús es bien directo. Y es bien directo para decirnos a nosotros. Y se voltea y le dice, ¿ustedes también me van a abandonar? Y Pedro responde, nosotros creemos. ¿Dónde iremos? Solamente tú tienes palabra eterna. Nosotros creemos. Este creer, mi hermano, este creer, no es una posibilidad, es una certeza. Como dice el libro de Hebreo, la fe es la certeza de lo que no se ve. La fe es una certeza. No lo miro, Jesús no lo veo allí. Cuando pruebo aquella Eucaristía, no siento allí a Jesús. Lo que sí sé es que allí está, porque la fe es una certeza de lo que no se puede sentir. Muchos de nosotros creemos, ay, está alegre la actividad, y se siente el Espíritu Santo, y lo siente, cree que es sentir que se le eriza la piel, se le pone piel de gallina, y eso es creer que está Dios. Allí está Dios, porque lo siento, se siente alegrísimo y comienza a moverse, pero no, eso es sentir. La fe es otra cosa, la fe es la certeza de lo que no se puede ver. Jesús le llega a decir a Tomás,
¿Tú crees porque viste? Dichosos los que crean sin haber visto. Si yo te estoy diciendo, este es mi cuerpo, aunque no lo veas, aunque no esté allí. Una vez estuve hablando con un hermano católico, que él le encantaba irse a poner de rodillas frente a Jesús, frente a un crucifijo que había en la iglesia, la sangre de Cristo. Yo le decía, yo le voy a comprender todo esto, mira hermano, ahí pareciera que está Jesús, porque el crucifijo era hermoso, era tamaño natural, era precioso aquel crucifijo, parecía que realmente ahí estaba Jesús, el artista había hecho un gran trabajo. Yo le decía, mira, allí pareciera que está Jesús, pero no está. Y le apuntaba hacia el sagrario, allá no parece que está, pero sí está. Mi hermano, Jesús está allí, en ese sagrario escondido, en el Santísimo Sacramento, en el lugar santísimo. Recuerda la construcción del templo de Jerusalén. Un lugar aparte, el Arca de la Alianza, que era una cosa de oro, y dos ángeles al lado. Igual igual que la capilla de los Santísimos que nosotros consagramos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, verso 28. 1 Corintios capítulo 11, verso 28. En donde el apóstol San Pablo nos está hablando de la Eucaristía. Capítulo 11, verso 28 dice así. En consecuencia por tanto, vamos a empezar a leer, excelente esa parte, pero vamos a empezar a leer toda esa parte. Porque yo recibí, desde el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que le transmití, que el Señor la noche que era entregado como pan, dando gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, cada vez que la beban, hagan en memoria mía. Y así siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Por tanto, el versículo 27 que me interesa. Por tanto, quien coma el pan y beba la copa del Señor indignamente, comete pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. En consecuencia, que cada uno se examine antes de comer el pan y beber la copa. Quien come y beba sin reconocer el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condena. Palabra de Dios. El duro Pablo, el esposo de San Pablo, nos está hablando directamente. Quien coma y beba el cuerpo de Cristo indignamente, bebe su propia condena. Mucho cuidado, hermano. Tratemos de no comer ese cuerpo y beber esa sangre indignamente. ¿Cómo indignamente? Con este cuerpo sucio que todavía no se ha preparado para recibir al Señor, sin haber recibido la confesión, sin reconocer que realmente está Jesucristo allí. Es radical el apóstol San Pablo porque era algo fundamental en la iglesia y lo sigue siendo. Realmente Jesucristo está allí. Y si tú vas indignamente, estás bebiendo tu condenación y estás comiendo tu propia condena. Si fuera simbólico, San Pablo no haría tanto escándalo, no haría tanto alboroto. Él lo está haciendo porque es real, porque no quiere que nosotros ofendamos al Señor. Y sobre todo los corintios han sido bien asediados por el apóstol, porque estos tipos eran nefastísimos. Se parecen mucho de nosotros. Estos corintios indignamente llegaban a la celebración, hacían bacanales antes, se ponían a bailar, a comer de todo, era una comilona la que hacían, y el apóstol era bien duro porque eso es lo más importante que tenemos nosotros, la fracción del pan. Y esta fracción del pan es muy real, como dice el mismo apóstol en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versos 24 al 25. Con esta esperanza nos ha salvado una esperanza que ya se ve. No es esperanza porque lo que uno ve no necesita esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. No es esperanza porque ya vemos, pero la esperanza, vamos a leerlo de nuevo para entenderlo bien. Con esa esperanza nos han salvado, una esperanza que ya se ve. No es esperanza porque lo que uno ve no necesita esperarlo. Una esperanza que nosotros ya se nos ha salvado. No se tiene que ver. Si se ve, no es esperanza, porque ya lo estamos viendo. La esperanza es tener algo que no se ve. Y esa es nuestra esperanza, nuestra realidad, de que Jesucristo está allí aunque no lo veamos. Y es porque nuestra fe tiene que ser nuestra salvación tiene que ser por fe, no por vista. Y como ya leíamos en el versículo 28, esta celebración la tenemos que hacer hasta que Jesucristo vuelva. Por eso
decimos nosotros en la Eucaristía. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Estamos cumpliendo, Señor, lo que tú nos pediste. Tú nos pediste que lo hiciéramos hasta que tú vuelvas. Por eso nosotros anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así que ven, Señor, Maranatá, como diría el griego. Ven, Señor Jesús. Hermanos, hasta aquí estamos llegando a nuestro programa. Ya saben cuáles son los números del canal para cualquier pregunta, cualquier consulta. Nos pueden visitar en Facebook. Este programa también lo estamos transmitiendo en YouTube. Lo pueden buscar. Y cualquier consulta, cualquier pregunta la pueden hacer a través del Facebook, a través llamando a nuestro programa, a nuestra línea telefónica o asistiendo personalmente al programa. Si tú eres católico que nos estás viendo, recuerden que nuestro programa, nuestro canal es Misión. Recordemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versos del 18 al 20, donde el Señor a nosotros nos manda a impulsar la misión, vayan y hagan discípulos. Y Él nos orden para todos, mi hermano. Así que impulsemos esta misión para que todos vayan conociendo la verdad, la plenitud de la verdad. Y si eres un hermano protestante, te invito a leer 1 Timoteo, capítulo 3, verso 15. Yo no soy protestante, por eso no lo voy a leer. No, mi hermano, tú también lees, no pegues por pereza. Si eres hermano protestante, e incluso tú, mi hermano católico, perezoso, leamos 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, que dice de la siguiente manera. Por si me retraso, me está hablando San Pablo a Timoteo, para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y base de la verdad, palabra de Dios. ¿Cómo tenés que comportarte en la iglesia de Dios vivo? ¿Qué es la iglesia? Es columna y base de la verdad. 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, mi hermano, la iglesia es la columna y la base de la verdad. La verdad no está en ningún otro lado. La verdad es Cristo y Cristo está en su iglesia, en la Eucaristía permanentemente. No vayas a buscar al Señor en otro lado. El Señor está aquí. Y no te vayas, mi hermano. Regresa a casa, regresa a la verdad, regresa al Señor. La iglesia es la cuna de la verdad. Aquí está Jesucristo, no está en otro lado. Muchas gracias y buenas noches por seguir, y pidamos que el Señor vaya haciendo crecer en nosotros nuestra fe, vaya aumentando nuestra capacidad de creer y acercarnos cada día con más voluntad a la Santísima Eucaristía. La próxima semana estaremos analizando lo que significa la confirmación, por qué nos confirmamos, para qué sirve eso y qué impacto tiene en nuestra vida espiritual. Muchas gracias por seguir en tu canal católico Misión, tu canal 58, y pase buenas noches.